Un cordial saludo a todos los seguidores de OIM Perú en las redes sociales. Bienvenidos a Conexión Migrante, un espacio dedicado a profundizar sobre temas de migración. La OIM en el Perú trabaja bajo tres pilares fundamentales: la asistencia humanitaria, la regularización y la integración. Estamos convencidos que una migración gestionada de manera segura, ordenada y regular es beneficiosa tanto para las comunidades de origen como de destino. Hoy conversaremos sobre un tema importante y siempre vigente que tiene mucha relación con las posibilidades de integración de la población migrante en el país. Pues se trata del rol de los medios de comunicación en la construcción de la imagen que la población en general tiene de los refugiados y los migrantes. Para este diálogo hemos invitado a Hildegard Wheeler. Ella es periodista, investigación en comunicación, docente de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación en la Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Hildegard, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Para iniciar el diálogo, durante varios años el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el IDEPUC, ha monitoreado la percepción pública respecto a las personas venezolanas en el país. Cuéntame, ¿qué reflejan estas historias? ¿Qué han podido encontrar? Bueno, esas sucesivas encuestas, de hecho, reflejan una estigmatización creciente, el porcentaje de la gente que dice que la percepción no trae nada bueno o es hasta dañino ha crecido, pero también ha crecido información falsa que cree la gente. Por ejemplo, sobre la cantidad de personas venezolanas en el Perú o la cantidad de personas venezolanas que se dedican a la violencia, que son de verdad uno se ve los porcentajes de dónde salen, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la verdad. Entonces, eso lamentablemente ha crecido. También ha crecido el número, digamos, de gente que sobre todo destaca qué es lo ajeno de los venezolanos, qué costumbre es que no comparten, en lugar de ver también, Lo porque hay común. muchas cosas que son Así conjuntos, es. ¿no? Al final son culturas que no son tan lejanas tampoco, ¿no? Que comparten mucho. Eso ha crecido. Y digamos lo positivo, tal vez se puede decir que hemos visto que las personas que tienen contacto con personas venezolanas que tienen cercanía, ellos sí, de hecho, cambian su percepción. Entonces, esa percepción tan negativa tiene que ver también que gente que no está en contacto con personas venezolanas, ¿no? Así es, he visto estudios que indican eso, ¿no? Que Ujú, a mayor cercanía, digamos, entre las exacto, personas venezolanas, migrantes y la población de acogida, como que esa percepción errónea se va exacto, diluyendo. Es exacto, verdad, sí, ¿no? sí, Así sale. sí. Y dime, una de las líneas de análisis del IDEPUC es la narrativa que crean los medios de comunicación, ¿no? Respecto a los refugiados inmigrantes. ¿Cómo puede influir esa narrativa en la formación de estereotipos, de actitudes negativas hacia la población migrante? Bueno, es evidente que la información de los medios influye, ¿no? Así es. Porque la persona está expuesto a medios, está expuesto a televisión, está expuesto a productos impresos, expuesta a redes sociales, cada vez a radio también, entonces es lógico. Entonces lo que hemos hecho justamente en el EDPUC es, hemos comparado cuál es la percepción de la población y después cuál es el mensaje que emiten algunos medios y lo hemos investigado, hemos hecho un análisis durante dos meses de 5 medios, tanto televisivos como impresos, y ahí, de hecho, el descubrimiento, el hallazgo fue que la población migrante casi únicamente sale relacionado al tema de delincuencia con parte de la crónica roja Ujú. y dentro de la crónica roja con el rol de victimario o infractor. Y eso sí es un gran problema y evidentemente es evidente que eso también influye en esas informaciones falsas que Así te es, acabo de decir así es. que piensa la gente, ¿no? Sobre la cantidad de personas que se dedican a la violencia, la cantidad de venezolanos que hay en el país, que no tiene nada que ver con las cifras reales. Y sí, y el problema es que es prácticamente la única representación que hay de los venezolanos en el Perú, ¿no? Ah, No se contrapone con otras representaciones donde hay venezolanos en totalmente otros roles en la sociedad. Y eso es un problema, es un gran problema. sí, es un gran problema, ¿no?
Y en razón a eso iba mi siguiente pregunta, ¿no? O sea, nosotros en el trabajo directo que hacemos en OIM, por ejemplo, nos hemos encontrado con historias de cientos de personas, refugiadas, migrantes, que son profesionales, técnicos, emprendedores, que han iniciado negocio, que incluso dan trabajo a población de acogida local. Entonces, ¿tú crees que por qué no salen estas historias positivas, digamos, este punto de vista positivo de la migración dentro del imaginario de los medios de comunicación? ¿Por qué no los reflejan? ¿Y no significaría eso también que el público de una manera está conociendo solo un lado de la información? Está medio sesgado, o sea. Bueno, para eso yo creo que hay que saber un poco de la lógica de los medios en general, que no tiene nada que Cuéntanos ver un de la poquito sobre eso, migración. sí, a ver. Conoce la palabra no news is good news, Ujú, ¿ya? Si ujú. no hay noticia, significa que es buena, pero al inverso significa también de la buena noticia no se No habla, se habla. porque no es Sí. noticia. Eso es un problema en general. La otra cosa es que yo creo que hay que buscar, de verdad, claro, esas historias, pero hay que hacerlos de manera muy interesante, hay que buscar ángulos nuevos, porque aquí tenemos, en el Perú tenemos un sistema de medios que primero es liberal y segundo es comercial. Es decir, más allá de un canal estatal, no tenemos medios que tienen como su tarea, una de sus tareas prioritarias, por ejemplo, una educación, ¿no? Digamos, un sentido educativo o a favor de la democracia, no, si lo que quieren es vender, hacer Ujú. clic. Entonces, eso es la presión bajo la cual están periodistas, están editores, y eso impide muchas veces, además, un trabajo muy rápido, que si tú quieres contextualizar una noticia, tú necesitas invertir más tiempo en la investigación Así y es. todo eso que hace que salen justamente eso es lo que tenemos. Además, la crónica roja es algo que viene de antes de la migración venezolana, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Es así. Entonces, ¿qué se podría hacer para poner más ese otro tipo de historias que son la gran mayoría de venezolanos, ¿no? Y que no aparecen esas historias en los medios? Ujú. Mira, yo he visto, yo creo que eh, buscar mucho más las historias, que los mismos venezolanos aparezcan en medios. Yo he visto historias fascinantes que aparecen en medios, pero son esos nuevos medios que circulan entre la comunidad venezolana y no traspasa a la comunidad peruana. Y yo creo que por ahí hay que ver que haya más envases entre medios que están abiertos en eso, tal vez buscar mucho más emprendimientos de medios conjuntos entre venezolanos y peruanos, por ejemplo, que justamente dan esas historias. Um, Otra cosa es, yo no sé, pero es no tanto para mitigar un poco la gran criminalización y ese sesgo, yo creo que hay que apelar también a los gremios de autocontrol que tienen los medios o a las mismas autoridades políticas, ¿no? Sabemos que es delicado, Es un digamos, poco pero por ejemplo, complicado el hace tema. poco Sí. emitieron un comunicado sobre la difamación de una actriz venezolana en la televisión, con mucha razón, pero yo nunca escuché un comunicado sobre la criminalización de toda una comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí también habría que hacer algo de incidencia. Sí, Sí, es un tema complejo, en verdad, ¿no? ya. Y bueno, que tendrían que intervenir muchos actores realmente, ¿no? La sociedad civil, el Estado, como dices tú, ¿no? Ujú, Y hay organizaciones venezolanas de base también, la ujú. comunidad internacional. Sí, sí, Bueno, sí. desde OIM por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes hacemos una gran abogacía porque se den a conocer estas historias de miles, de cientos de personas eh, que brindan un aporte positivo, sin ser Ya, redundante, sí, ¿no? En verdad. sí. Pero yo creo que hay que encontrar, claro, hay que encontrar los medios, hay que hacer esas historias de manera muy interesante. Hay también una nueva modalidad, por ejemplo, el periodismo de soluciones, que cada vez gana un poco más adeptos en algunos medios, entonces Ujú. por ahí también hay una beta. Yo creo que hay que tratar de insertar Las esas historias. historias donde las hay, pero con muy buenas narrativas, con nuevos ángulos, ¿no? Digamos, porque tienes que, digamos, competir con el Con, morbo que exacto, vende, con el otro ¿no? lado Que de el la morbo noticia. es que vende, y aquí tenemos un sistema de medios que quiere vender. Entonces hay que así ser muy astuto, muy creativo, ver dónde hay nichos. Yo creo que por ahí es la idea. Sí, sí, pues ese es el tema, ¿no? Y apelar también al sentido ético en los medios, ¿no? O sea, es su negocio, Sí, sí, evidentemente, pero también tiene este rol social. sí. Así es. Bueno, eh, ya que estamos hablando de los medios, ¿cómo crees que podrían los medios de comunicación
garantizar justamente un tratamiento así ético, ¿no? De las noticias, que respete y procure una convivencia pacífica finalmente, ¿no? Ya. Mira, yo creo que hay dos, para mí hay dos grandes cosas para contrarrestar la gran criminalización que hay aquí y que trabaja mucho con emociones, con eso de la emoción que está tan cerca del chivo expiatoria, digamos, la crónica roja es justamente para crear miedo en general, ¿no? Entonces, para contrarrestar, complejizar, poner contexto, poner varias fuentes, contar la historia entera. Eso es, y la otra cosa es de verdad contrastar con la más estadística, con verdad que hay, es todo el tema de delincuencia, porque de eso se trata sobre todo, ¿no? La criminalización de la comunidad venezolana, trabajar con fuentes criminalísticas también, ver fuentes y contrarrestar, y siempre poner el contexto, digamos, si tú pones una cifra en absoluta, tienes que poner cuál es el porcentaje del total y tienes que poner la fuente, cuál es tu fuente, ¿no? ¿De dónde lo tienes? Es el mínimo. Que se puede Y exigir, ¿no? sí, y también yo creo que siempre decir, el otro día escuché un periodista chileno que me pareció que lo hizo muy bien, él habló digamos, de un grupo de delincuentes venezolanos, que también los hay, como otros, y siempre dijo que eso no es la comunidad venezolana, ¿no? Eso no es la comunidad, hay que decirlo, yo creo que 5, 6, 8, 10 veces, que eso no es la comunidad venezolana aquí. Y la otra cosa es, me parece que faltan espacios de integración, justamente de crear esa cercanía. Es más, es una observación muy subjetiva que tengo, sea con alumnos, con amistades y todo. Tenemos, mira, en Lima, eh, 1 de 10 habitantes es venezolano o hasta un poco más, ¿no? Y yo me encuentro con mucha gente peruana que no tiene contacto con venezolanos, Así ¿no? es. Y el imaginario que crea es el que Entonces escucha, sí, ¿no? entonces tal vez el único que conoce al mensajero de Rappi que les deja la comida. Y, y yo creo que hay que hacer espacios muy básicos de integración. Y una vez hicimos con mis estudiantes un taller de integración súper básico, y que ayudó un montón, ¿no? Simplemente conocer cuál es tu costumbre, cuál es tu palabra que tú dices, por qué no se puede usar esa palabra acá, y eso ya ayudaría, ¿no? Justamente esos son los espacios de convivencia, ¿no? Donde se pueden conocer, Exacto, sí, intercambian sí, sí, cultura sí, sí, y sí, así se crea pues sí, esta construcción de la cultura de paz, en yeah, verdad, ¿no? sí, eso sí. Sí. Bueno, vamos llegando entonces al final de esta edición, de este diálogo de Conexión Migrante. Te agradezco muchísimo, Hildegard, por tu presencia. Y bueno, espero que este diálogo haya contribuido a esclarecer algunos conceptos acerca de la formación de estereotipos sobre la migración, ¿no? Pero sobre todo a destacar la importancia y el rol de los medios de comunicación y cómo un tratamiento informativo basado en un enfoque de derechos permite una construcción de una cultura de paz y de desarrollo. Bueno, muchas gracias una vez más a Hildegard por tu participación y también a ustedes por seguirnos en Conexión Migrante. No se olviden que pueden encontrar las actividades de OIM Perú en las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram y nos vemos en una nueva emisión de Conexión Migrante.